Belisario di Aversa, il più antico e famoso d'Italia, vivono uomini e donne che Muchos ha dicho sobre caníbales, donde la mayoría de los protagonistas son hombres. Hoy quiero mostrarles que la maldad no tiene género y que también han existido mujeres con enfermizo apetito por carne humana, y donde podremos conocer los límites de la maldad y sus dantescas representantes femeninas. Hay asesinatos perturbadores, pero ninguno tan espantoso como los realizados por Leonarda Cianciulli. Esta mujer italiana, nacida en 1894, mató de la forma más horrorosa a 3 mujeres, cuyos cuerpos los convirtió en jabones y su sangre en galletas. La historia parece salida de una película gore. Sin embargo, ocurrió en la vida real, en la pequeña localidad de Correggio, en Italia, donde hasta el día de hoy se recuerda a la jabonera asesina de Correggio. Como ha sido el caso de la mayoría de los asesinos en serie, la vida de Leonarda estuvo marcada por la tragedia y la violencia. Según el portal Murderpedia, ella nació producto de una violación que sufrió su madre, siendo aún muy joven, por lo cual jamás recibió cariño o cuidado de parte de ella. De hecho, la mujer se convirtió en una borracha que aborrecía a Leonarda y la maltrataba cada vez que tenía la oportunidad. Siendo aún una niña, Leonarda no quiso seguir soportando los malos tratos e intentó suicidarse en 2 ocasiones. Para deshacerse de ella, su madre quiso casarla con su sobrino, a lo que ella se negó rotundamente, pues se había enamorado de un secretario de nombre Rafael Passardi, con quien finalmente contrajo matrimonio en 1917 a pesar de la desaprobación de su madre. Leonarda, que era una mujer muy supersticiosa, se convenció de que su madre la había maldecido para que jamás fuera feliz, e intentó de todo para poder acabar con el supuesto hechizo, pero nunca pudo sacar esa idea de su cabeza. Tras la boda, Leonarda y Rafael se fueron a vivir a Lauria, el pueblo de origen de su esposo, pero al poco tiempo se mudaron a Lariano, una comunidad en Avellino, en Italia. En 1930, un fuerte terremoto destruyó el hogar de la familia, por lo que se trasladaron a Correggio, donde comenzaron desde cero. En dicho pueblo, la mujer se transformó en una vecina modelo y abrió una pequeña tienda donde vendía jabones. Un día, la mujer visitó un adivino, quien le dijo que ella tendría hijos, pero que todos morirían a temprana edad, tal como el hombre le advirtió. Durante su matrimonio, Leonarda quedó embarazada en 17 oportunidades. Sin embargo, tuvo 3 pérdidas espontáneas. Como si la mala suerte no la hubiese golpeado lo suficiente, 10 de sus hijos murieron siendo muy pequeños y por diversas razones y enfermedades. Esto hizo que la mujer se volviera sumamente protectora con los otros 4 que quedaron con vida. Cuando la Segunda Guerra Mundial comenzaba a azotar Italia, su hijo mayor, Giuseppe, anunció que se uniría a la Armada italiana y partiría a la lucha en 1939. Esto enloqueció a Leonarda, quien temía por la vida de su hijo favorito, por lo que tuvo la idea de que la única forma de mantenerlo sano y con vida era realizar sacrificios humanos. Leonarda era considerada en su comunidad como una especie de vidente, por lo que se aprovechó de esa situación para llevar a cabo sus crímenes. Eligió a 3 mujeres de mediana edad, que la fueron a ver en busca de una guía para su futuro, el cual no pudieron tener por culpa de Cianciulli. Una mujer soltera de nombre Faustina Setti fue la primera víctima. Leonarda le dio esperanzas que encontraría el amor de su vida en otra ciudad, por lo que la incitó a escribirle cartas a sus familiares y amigos para contarles que se iría de viaje por un tiempo. El día de su partida, Setti regresó a la tienda de Leonarda, quien gentilmente le ofreció una copa de vino al que le había agregado una poderosa droga. Cuando los efectos de la droga le hicieron perder el conocimiento, Leonarda aprovechó para matar a la mujer, drenar su sangre y descuartizarla en 9 piezas. Coloqué los trozos en una olla. Usé 7 kilogramos de soda cáustica, la misma que usaba para hacer jabón. Lo mezclé hasta disolver. Era una papilla espesa, oscura, que vertí en varios recipientes y después arrojé a una fosa séptica, señaló la mujer en su declaración oficial. Relato que luego sería revelado en un libro de sus memorias llamado Confesiones de un alma amargada. Pero no conforme con lo que le hizo al cuerpo, encontró una solución para la sangre
Había guardado toda la sangre en una vasija. Esperé hasta que se coaguló. La metí al horno, la molí y mezclé con harina, azúcar, huevo, chocolate y mantequilla para hacer unas deliciosas galletas para el té. Hice un montón de galletas crujientes que después serví a mis visitas, aunque Giuseppe y yo también comimos, agregó. El proceso lo repitió con otras 2 mujeres, una de nombre Clementina Soavi, quien soñaba con encontrar su trabajo de ensueño como profesora en una escuela para damas, lejos de su pueblo, y Virginia Casiopo, una cantante soprano a quien le prometió que su vida cambiaría en Florencia. De Virginia señaló: terminó en la olla, como las otras 2. Su carne y su grasa eran blancas. Cuando se había disuelto le agregué una botella de colonia y después de un largo tiempo hirviendo pude hacer un jabón cremoso bastante aceptable. Le di barras a mis vecinos y conocidos. Las galletas también eran mejores. Esa mujer era muy dulce. Preocupado por la falta de noticias, la cuñada de Virginia decidió poner una denuncia en la policía, donde además aseguró que la última vez que vio a la mujer fue entrando a la tienda de Leonarda. Pasó poco tiempo antes que la mujer decidiera revelar la verdad y confesar sus crímenes, por los que fue sentenciada a 30 años de prisión y 3 años en un asilo penal. Los asesinatos de Leonarda pasaron a la historia de Italia y se convirtieron en varias películas de ese país y en una obra que también fue puesta en escena en Broadway. Además, las cosas que utilizó para sus asesinatos son parte del Museo del Crimen de Italia. Leonarda falleció en 1970 en el asilo penal y nunca se arrepintió o pidió perdón por sus crímenes. Para todos los que la conocían, Catherine Marinette era una gran trabajadora y le gustaba socializar. Pero a última hora de la noche del 29 de febrero de 2000, Catherine despellejó y decapitó a John Price en su casa en la ciudad de Aberdeen, en Nueva Gales del Sur, Australia. El examen post-mortem reveló que Price había sido apuñalado al menos 37 veces en la parte delantera y trasera de su cuerpo. Catherine, que era una trabajadora de la carne altamente calificada, se convirtió posteriormente en la primera mujer australiana en ser condenada a cadena perpetua sin libertad condicional. En ese momento, los medios de comunicación en Australia y en el extranjero la apodaron la mujer Hannibal Lecter. El juez de sentencia de la Corte Suprema encontró que una vez muerto, el cuerpo de Price fue trasladado y profanado. Después de haber estado muerto por algún tiempo, su cuerpo fue arrastrado por Catherine desde el pasillo hasta el salón, y Catherine desolló el cuerpo del señor Price, dijo el juez. Esto se llevó a cabo con considerable experiencia y una mano obviamente firme, de modo que su piel, incluida la de la cabeza, la cara, la nariz, las orejas, el cuello, el torso, los órganos genitales y las piernas, se extrajo para formar una sola piel. Se hizo con tanta pericia que, después del examen post-mortem, la piel pudo haberse adherido en el cuerpo del señor Price de ser necesario, cosa que indicaba una metodología clara y apropiada, aunque espeluznante. En algún momento después de que el señor Price fue desollado, Catherine colgó su piel en un gancho para carne en la puerta del salón, donde permaneció hasta que fue retirado más tarde por la policía investigadora. El juez dijo que Catherine luego preparó el cuerpo de su compañero asesinado para la cena. No solo le quitaron la cabeza al señor Price, sino que también le cortaron partes de las nalgas, dijo. Las partes que fueron arrancadas del señor Price fueron llevadas por la prisionera a la cocina, y en algún momento, después de haber pelado y preparado varias verduras, cocinó la cabeza del señor Price en una olla grande para producir un guiso repugnante. Los pedazos cortados de los glúteos del señor Price se hornearon junto con otras de las verduras, y luego los horribles filetes se colocaron en platos que dejó como comida para el hijo y la hija del difunto. Catherine no mostró piedad alguna con el señor Price. Los últimos minutos de su vida debieron haber sido un momento de profundo terror para él. El juez agregó:
Es sin duda una persona muy peligrosa y es probable que, si la liberan en la comunidad, cometa más actos de violencia grave, incluso contra los que se crucen con ella, especialmente los hombres. Un delito tan aberrante como el que cometió exige la pena máxima que la ley permita. Como dije en un principio, la maldad no tiene género, y estos demuestran que las mujeres también pueden ser creativas a la hora de cometer crímenes. ¿Te sientes seguro comiendo el almuerzo de la vecina, del vendedor desconocido o de una tierna anciana? Cuéntanos en los comentarios qué opinas sobre estos casos y si hay alguno del que te gustaría que habláramos. Suscríbete y dale click a la campanita. Dale like a este video y compártelo con tus amigos. Somos Del Núcleo al Sujeto. Muchas gracias.